En el edificio de G. Kasmarex, que tiene un folleto con el nombre de su marca pegado en la pared, dos empleados se saludan en un ambiente alegre. Un hombre vestido de negro le dice buenos días a la hermosa chica que sostiene una taza de batido. Ella le responde y le dice buenos días también. Una empleada le dice al señor Seo-jun que se ve tan maravilloso como siempre. Hay otro chico parado en el fondo, mirando al señor Seo-jun y sonriendo. De repente, alguien golpea la puerta con fuerza y dice a todos. Ahora todos los empleados miran con sospecha a la chica parada en la puerta. Ella dice que el presidente está justo afuera del edificio. La boca de todos se abrió de sorpresa y se desató una situación de pánico en la oficina. Alguien dijo que se apresuraran a tomar sus posiciones y alguien preguntó si se había presentado el informe de la semana pasada o no. Desde la ventana, alguien vio a una mujer bajando de un automóvil y hubo ruido en todas partes de que ella estaba llegando. Todos se alinearon. Ahora la puerta se abre lentamente y una mujer vestida con un vestido morado y zapatos blancos entra en la oficina. Un empleado vestido de negro en la fila le dice buenos días y luego otro empleado comienza a decir buenos días. La presidenta de los buenos días es una hermosa chica pelirroja. Ella les dice que comiencen a trabajar y mira a Seo-jun parado a un lado y le dice que vaya a su oficina en 30 minutos. Seo-jun dice con sospecha, entendido. Se ajusta la corbata y pone la mano sobre la mesa, donde también hay una agenda y algunos archivos con un bolígrafo. Luego toma una larga respiración, se dirige a la oficina de la presidenta, se para fuera de la puerta y dice, permiso, soy el nuevo secretario. Una voz proviene de la oficina. Él entra y ve un escritorio con el letrero del CEO, Choi Jeong-woo. La presidenta sentada en su silla dice, comencemos. Él responde, sí, señora. La presidenta Choi Jeong-woo es la CEO de G. Kasmarex, una empresa emergente en la industria de cosméticos. Probablemente esté en sus 30 años, pero a pesar de su juventud, logró convertirse en la presidenta de una empresa de tamaño considerable. Nació con una cuchara de oro en la boca. El nuevo secretario la mira con admiración y piensa, hombre, la envidio. Ella pudo aprender todas las habilidades necesarias, pero también tiene una personalidad estricta. Un día, ella le pregunta a Seo-jun si entregó los informes después de la fecha límite y le dice, ¿realmente crees que es tan fácil vivir con el dinero de otra persona? Él baja la cabeza y dice, lo siento mucho, ayer estaba lleno de trabajo y no pude enviárselo hasta que llegué a casa. Choi Jeong-woo le pregunta si el trabajo es demasiado para el nuevo secretario. Él tiene lágrimas en los ojos y responde, realmente lo siento, trabajé horas extras, pero en su mente siente que en esta sociedad, el factor X representa una gran parte de las personas en una posición más alta. Fuera de la oficina, los empleados piensan que su presidenta es un poco dura hasta cierto punto. También la han llamado el gran diamante entre el personal. Una de las empleadas bromea sobre Choi Jeong-woo y dice que es la gran demonio, como Lucifer disfrazado de CEO, y también habla del nuevo empleado que intentó tomarlo con humor. Después de su primera entrevista con la presidenta, sale afuera y se sienta en el suelo y comienza a llorar. Según ella, la presidenta realmente es un demonio y dice que se va a renunciar. Una empleada que está frente a ella le dice, no, Jong-hee, necesitas tomar este trabajo. Seo-jun, parado en el fondo, dice, este trabajo es como el infierno, pero paga bien. Yo solía ser así también, y honestamente, todavía lo soy. Después de todo, soy el asistente del gran demonio. Debido a la personalidad meticulosa de Choi Jeong-woo, era considerada desafortunada a los ojos de sus trabajadores, y sin embargo, Seo-jun está usando su juventud día y noche, trabajando duro. Sin Seo-jun es un hombre de 29 años con una cara linda, un poco como un secretario. Un día, Choi Jeong-woo le dice a Seo-jun que hizo un buen trabajo organizando datos. Seo-jun sorprendentemente responde, sí, luego dice, gracias y ella le dice que se asegurará de organizar los datos de ventas y enviarlos antes de irse. Seo-jun responde, de acuerdo. Seo-jun sostiene un bolígrafo y escribe en un formulario de renuncia. Piensa que es un esclavo común. Desde que se convirtió en el secretario de la presidenta, ha estado contando cuánto tiempo tiene para sí mismo. No puede seguir viviendo así. De repente, aparece una notificación bancaria de un depósito financiero de G. Kasmarex. Seo-jun se alegra y piensa que puede hacerlo.
El dinero realmente es lo mejor y piensa que sería una idea estúpida renunciar. Ahora está parado en la oficina de la presidenta y ella está sentada frente a él. Le pregunta, sí, señora, ¿hay algo más que quiera que haga? La presidenta responde, no, a menos que quieras más trabajo. Él piensa que realmente no debería haber dicho nada. La presidenta le pregunta, secretario. Él responde, sí. Ella le pregunta si está interesado en el matrimonio. Se sonroja y responde, oh, sí, por supuesto, un edificio alto y grande bajo el cielo azul. No importa cuán infernal llamen a este lugar, lo que es definitivamente más terrible es definitivamente la presidenta Choi Jeong-woo. Un chico abre un libro llamado Seamos maduros y pensemos. En un libro que leyó cuando era joven, había una historia como esta. Había un joven que creía en los dioses y una vez tuvo un accidente en medio del mar. Empezó a suplicar a Dios que lo protegiera y luego alguien en un bote salvavidas vino a rescatarlo, pero él dijo que Dios lo protegería. Dice eso y deja que esa persona se vaya. Luego pasa otro barco cerca de él y lo ve, pero esta vez también dice que Dios lo protegerá. Dice eso y deja que ese barco se vaya. Al final, cae al agua y muere. Después de morir, se encuentra con Dios y le pregunta por qué Dios no lo protegió. Dios responde, envié un bote salvavidas y un barco para salvarte. Fuiste tú quien los dejó ir. El joven cierra el libro y le llevó 20 años entender lo que este libro quería enseñarle. Un edificio grande y brillante de G-Cosmetics se alza bajo el cielo azul. Seo-jun se pregunta si recordará bien la historia si no desaprovecha las oportunidades que se le presentan. La presidenta Choi Jeong-woo, sentada con las piernas cruzadas, le dice de manera muy arrogante que tiene que casarse con ella. Seo-jun pensó que no había forma de que el demonio le propusiera matrimonio. Era demasiado inocente. Los padres de Seo-jun aparecen en sus pensamientos y recuerda el momento en que le dijeron a Seo-jun que solo lo tienen a él porque es el hijo mayor y tiene que tener éxito para mejorar la familia. Seo-jun, lleno de confianza, les dice que no se preocupen, mamá y papá, definitivamente ingresará a una universidad prestigiosa y los hará sentir orgullosos. Sus padres le agradecen a Seo-jun. Se sienten mucho mejor ahora que Seo-jun es un niño que creció en una familia pobre. Otra forma de decir familia pobre en Corea, solo sueña con estudiar duro para ingresar a una universidad decente y obtener un trabajo decente. Piensa en su mente que si dice que Dios le ha dado algo, entonces recuerda el momento en que él y su amigo iban a la escuela y caminaban por la carretera cuando alguien llamó desde atrás, disculpe, ¿ese estudiante allí, Seo-jun, quiere ser un ídolo? Su amigo dice, oh, nuestro Seo-jun, y pregunta cuántas veces ha sido esto ya. Seo-jun dice, oh no, no quiere ser un ídolo. Está estudiando muy duro, luego se perdió la oportunidad que Dios le dio de esa manera. Estudió hasta la muerte muchas veces y cuando fue aceptado para trabajar en una empresa famosa, de repente se dio cuenta del momento en que estaba sentado en su cama en su casa y hablaba por teléfono con sus padres. Sus padres le dijeron, querido, gracias por este mes, ¿y nos puedes enviar 200.0001 más en ese momento? Pensó por un momento y luego dijo, está bien, les enviará y se dio cuenta de que no podía escapar de la pobreza en solo un día, o pasaría la vida todos los días lamentándose. Y esto es lo que es ahora, parado en la oficina de la presidenta frente a la presidenta, Choi Jeong-woo. Seo-jun, de manera educada, le dice, jefa, lo siento, pero creo que acabo de malinterpretar algo. Choi Jeong-woo responde, no, eso es lo que dijo. Cásate con ella. Seo-jun está sin palabras, parado en completa confusión, mirando a Choi Jeong-woo y pensando, ¿está completamente loca debido al exceso de trabajo? Piensa que ha visto esta escena en una película antes. También hay un secretario en la oficina, y su respuesta es que hay un completo silencio en la oficina. Seo-jun susurra, jefa, ¿esto es una cámara oculta? Choi Jeong-woo enojada dice, deja de perder tiempo con esas preguntas sin sentido. Seo-jun dice con confusión, no, él acaba de decir que es increíble, piensa y pregunta, entonces, ¿cómo diablos puedo casarme con ella? Choi Jeong-woo le pregunta al secretario sin cómo está. A los 29 años, él responde preguntando si ya tiene una novia. Seo-jun se queda sin palabras frente a ella, luego dice, no la tengo. En su mente, piensa que ni siquiera le ha dado la oportunidad de salir.
Choi Jeong-woo le pregunta, entonces, ¿por qué no te casas con ella? Seo-yun grita de confusión y le pregunta, ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Y qué pasa con su condición? Choi Jeong-woo dice, ¿estás tan molesto? Seo-yun dice, no, no lo está, tiene derecho a hacer esa pregunta. Choi Jeong-woo dice, ahora escucha con atención, esto se trata de la supervivencia de nuestra empresa. En su mente, Seo-yun grita, sí, bueno, ¿qué diablos tiene que ver la supervivencia de nuestra empresa? Choi Jeong-woo le pregunta a Seo-yun si conoce a la empresa comercial llamada Yano. De manera educada, Seo-yun responde, sí, estamos discutiendo el contrato para exportar a América del Norte con ellos. Exactamente, dice Choi Jeong-woo y le pregunta a Seo-yun si ya conoce la personalidad del presidente de Yano. Él responde, sí, él da mucha importancia a la confianza y la perfección. Es conocido por ser generoso y tan estricto como usted. Choi Jeong-woo dice que sigue haciendo arreglos para ella. Dice que cada vez que ve al director Choi, piensa en el futuro novio que es perfecto para ella. Solo conócelo una vez, dice. Seo-yun pregunta con sospecha acerca del arreglo de citas y dice, ¿y bien, por qué no te casas con el chico que te presente si fue elegido por el señor Hein? Oh, él debe ser, dice Choi Jeong-woo mientras lo mira y bebe té. Seo-yun dice, debe ser, luego de repente se calla. La pregunta de Choi debe ser ¿por qué? En la mente de Seo-yun, las lágrimas caen y piensa, si hay alguien a quien casar, ¿por qué me propuso matrimonio a mí? ¿Le está tomando el pelo? No el vicepresidente, sino la presidenta le está tomando el pelo. No, pero no es el tipo de persona que sabe cómo bromear y nunca ha bromeado con nadie. Choi Jeong-woo coloca la taza de té en la mesa con un golpe enérgico y dice, pero cometió un error. No es como ella. Seo-yun pregunta confundido, ¿qué error? Choi Jeong-woo dice, le dije que estoy a punto de casarme, así que no puedo aceptar conocer a ese chico. En su mente, ella ni siquiera estaba pensando en casarse de todos modos. Seo-yun se queda sin palabras y dice, oh, así que así fue como fue. Él se queda sin palabras y piensa, ¿y ahora qué? ¿Por qué no le dices que ya no quieres casarte? ¿No suena genial? Choi Jeong-woo dice, por supuesto, no puedo hacer eso, como dijo el secretario sin antes. Hae-un da mucha importancia a la confianza. Seo-yun imagina a un tal señor. Hae-un diciendo, ¿acaso me mintió? ¿Perfección? ¿Cómo puede confiar en alguien ahora? Para trabajar con ella en el contrato de América del Norte esta vez, simplemente fingió que nunca sucedió. Seo-yun imagina las acciones de G-Casmarex cayendo en el mercado de valores y ahora está parado en la oficina con la cabeza llena de confusión. Choi Jeong-woo dice educadamente, por eso no podemos permitir que eso suceda. Si entiendes ahora, sal. Seo-yun mueve lentamente sus pasos, pensando que si no se casa con ella, su empresa se irá a la bancarrota. Pero luego piensa, no, espera, ¿de qué demonios está hablando? Seo-yun se da la vuelta y grita, no, no entiendo. Debo estar despierto. Choi Jeong-woo grita, ¿qué más? Seo-yun dice, no importa cómo lo mires, todavía suena mal. Seo-yun comienza a correr. Choi dice, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estás corriendo? Vuelve aquí. Seo-yun dice, por favor, vuelve a la realidad, jefa. Has visto demasiadas películas. Por favor, despierta. Choi, enojada, exclama, ¿por qué no le gustó? ¿Y de dónde sacó la idea de que ve películas en exceso? La luz del sol entra por la ventana de la oficina y Seo-yun está sentado en su escritorio trabajando en la computadora. Piensa que a partir de ahora no ignorará más las señales de Dios cuando la compañía esté en quiebra y su vida esté arruinada. Busca cartas de renuncia en Google y encuentra un aviso que dice 11-100-0000 resultados para el sitio web de solicitud de trabajo número 1, que tiene información de reclutamiento de 40.000 empresas. El presidente Choi Jeong-woo llama y dice que el secretario Sin Mary Mi Seo-yun está corriendo y grita, no me gusta. Señor, no puede ser así en absoluto. Choi grita, ¿dónde vas? Vuelve aquí. Seo-yun, pensando que si fuera un empleado común de la empresa, no habría experimentado esto, busca un nuevo trabajo en Jobland, Co. y se siente aburrido. Luego, se da cuenta de que el desempleo es cada vez más grave.
Kim Hee-yeon aparece y le pregunta si hay algo mal. Seo-yun sospechosamente dice que el gerente le preguntó si estaba siendo acosado por la directora. Kim Hee-yeon, la jefa de secretarias en esta empresa y la persona que conoce a la directora desde hace más tiempo, pregunta, ¿acoso? Es cierto que la directora se queja, pero eso es normal si se trata de ella. Seo-yun, preocupado, dice, es cierto que se queja, pero si se trata de ella, está bien. Seo-yun y Kim Hee-yeon están de pie en la terraza del edificio. Seo-yun, con una taza de café frente a él, le pregunta a Kim Hee-yeon si sabe qué tipo de películas le gustan ver a la directora estos días. Kim Hee-yeon dice, ¿qué estás diciendo? Seo-yun dice, parece que la directora está muy apasionada por alguna comedia y romance. Kim Hee-yeon, bebiendo un batido mientras se apoya contra la pared, dice, nunca he visto a la directora viendo una película. Seo-yun la mira con sospecha y dice, ni siquiera ve televisión. Me pregunto qué podría interesarle a la directora. Kim Hee-yeon pregunta con sorpresa, entonces, ¿qué le dice la directora que te pone así? Seo-yun dice tristemente, que me case. Los ojos y la boca de Seo-yun se abren de golpe con sorpresa. Luego exclama, sí, tú también piensas que está loca, ¿verdad? Luego cae al suelo y dice, hic. ¡Qué suerte, eh! Piensa que esto simplemente es extraño. Kim Hee-yeon dice, trabajar bajo la dirección de personas como nuestra directora y aún mantener una mente clara se llama un milagro. Seo-yun levanta la cabeza y dice, pero tú eres amiga de la directora. ¿Cómo puedes estar con ella durante 10 años así? Kim Hee-yeon dice, los milagros valen la pena verlos. Luego dice en su mente que a la persona a la que no se le propuso le parecerá interesante su historia. Luego le dice a Seo-yun, tal vez el director de la empresa de comercio, Juno, no sabe lo loca que es nuestra directora, así que puede proponer la reunión de mañana de esa manera. Seo-yun dice, con poca seguridad, que probablemente no es así, si hay algún resentimiento. Kim Hee-yeon, con la cabeza gacha, dice tristemente, ¿por qué la directora siempre tiene que causar problemas de esta manera? Solo di unas pocas palabras y luego rechaza. ¿Por qué necesita mentir así? Kim Hee-yeon piensa que Seo-yun también es un subordinado importante y no puede renunciar por esto. Le dice a Seo-yun, déjame intentarlo. Seo-yun, con una sonrisa en la cara, la mira y dice con entusiasmo, solo puedo confiar en ti. Kim Hee-yeon le responde con arrogancia, no confíes demasiado. La puerta de la oficina de la directora aparece. Kim Hee-yeon le dice, directora, y luego le pregunta con una sonrisa, ¿tiene planeado casarse en un futuro cercano? La directora Choi Jeong-woo, que está leyendo algunos documentos, responde, sí, voy a casarme con Kim Seo-yun, tu subordinado de la gran oficina de la directora. Kim Hee-yeon se queda en silencio y luego pregunta, ¿él está de acuerdo? La directora, sentada en una silla y leyendo papeles, responde, no. Luego Kim Hee-yeon pregunta, ¿ustedes dos están saliendo? Choi Jeong-woo la mira con sorpresa y dice, ¿qué estás diciendo? Kim Hee-yeon continúa, simplemente aprendió a trabajar, así que no entiende esa definición. ¿Cómo puede de repente proponer casarse con alguien que ni siquiera está pensando en eso? La directora responde, piensa ahora. Kim Hee-yeon le pregunta, ¿realmente le gusta el señor Sin? La directora, sorprendida, dice, no. Kim Hee-yeon sigue preguntando, ¿entonces por qué debe ser él? La directora responde, porque me conoce bien. Kim Hee-yeon le pregunta, ¿conoce bien su personalidad, pasatiempos y estilo de vida? La directora responde, él ya sabe todo eso, así que no necesito enseñarle. Además, su personalidad no es mala. Tiene un rostro hermoso, así que vivir juntos no será molesto, ¿verdad? Kim Hee-yeon se señala a la directora y dice con firmeza, ¿no es que ustedes dos se llevan bien? La directora responde, solo es adecuado para ti. Kim Hee-yeon con una mirada llena de emociones dice, pregúntale a Seo-yun sobre sus pasatiempos y estilo de vida. ¿Por qué tiene que venir corriendo hacia ti? Ámense y luego cásense. ¿No debería haber algo bueno para Seo-yun al casarse contigo? La directora Choi Jeong-woo comienza a pensar y se levanta de su silla, diciendo, sí, tienes razón. Debo pensar más en eso. Kim Hee-yeon se siente satisfecha y le agradece a la directora por su consejo y le dice que vuelva a trabajar. Kim Hee-yeon se va con una sonrisa y cierra la puerta.
La directora Choi Jeong-woo se queda sola en la oficina y piensa en su mente, ¿por qué siempre dicen lo mismo? Luego, aparece una parte del edificio de G-Casmarex bajo el cielo azul 2 días después de que el gerente hablara con la directora. Seo-yun está trabajando en su computadora en su escritorio. Suspira aliviado y piensa, la directora no me llamó. Ella debe haber renunciado con una sonrisa en su rostro. Solo debe haber pensado que era una broma. El 1 de abril, alguien llama a la oficina de la directora. Seo-yun, sentado y sorprendido, se pone nervioso mientras está parado afuera de la puerta de la oficina de la directora. Se dice a sí mismo, no, es solo sobre el trabajo. La que está adentro es la directora. Yo soy el secretario. Es normal. Luego toca y pregunta si puede entrar a la oficina. La directora le entrega algunos papeles y él se queda mirándolos mientras ella sigue leyendo algunos papeles. Él pregunta, ¿qué es esto, señor? La directora Choi Jeong-woo responde, un contrato. Él pregunta, sí, un contrato. Lea atentamente, si falta algo, por favor avíseme. Seo-yun mira sorprendido el contrato y con pánico piensa, ¿por qué todo es así? No, la directora no entiende nada. La directora Choi Jeong-woo dice, este es el contrato de matrimonio. Léalo con cuidado. Choi Jeong-woo está sentada con calma en su silla, mientras Seo-yun está parado en silencio a un lado. Seo-yun, con una expresión de sorpresa, dice, no voy a firmar este contrato. Deberías leerlo primero. La directora se siente enojada, pensando, aunque no lo lea, debería saberlo, ¿verdad? Ahora vete. Cuando Seo-yun está a punto de salir, la directora le dice, después de leerlo, sentirás que quieres firmarlo y sellarlo. Seo-yun piensa en su mente, no creo eso. Fuera de la oficina, está parado lleno de confusión y dice en su mente, esto no es una locura común. Kim Hee-yeon se acerca y le dice, Seo-yun. Está lleno de confusión, dice el jefe. ¿Por qué el presidente me dio un contrato? Entonces Kim Hee-yeon dice que las cosas se volvieron así, y luego Seo-yun le pregunta a Kim Hee-yeon después de todo, ¿de qué hablaste con el presidente? Kim Hee-yeon dice que dijo que no tenía sentido casarse contigo, uno de los empleados de la empresa que pasaba junto a ellos. Lo escucha, se detiene y pregunta quién se casó. Kim Hee-yeon dice, nada, el nieto de una amiga mía. Luego, pone la mano en su hombro y le dice, no parece apropiado hablar de esto en la oficina. Él dice que la presidenta no piensa así. Me voy primero, agrega. Luego, Tem le dice que incluso si le pidió que firmara el contrato, pondrá condiciones extremadamente irrazonables. ¿Se cancelará el contrato? Él responde que definitivamente vendrá con esas condiciones. Luchando con condiciones irracionales, se sienta en su silla y dice, déjame ver cuán desconcertante es este contrato. Luego, abre la primera página y comienza a leer. En su mente, dice, este es el contrato, y al verlo con sorpresa, exclama, realmente es bueno. Los principales puntos del contrato son los siguientes, en caso de que la parte A y la parte B registren su matrimonio y vivan juntos. Al leer el registro, comienza a sentir escalofríos. La parte A entregará a la parte B 20 millones por adelantado como tarifa del contrato. La parte B recibirá 2 millones adicionales al mes. Mientras lee el contrato, piensa en su mente, mis jefes y yo nunca hemos recibido grandes sumas de dinero. También se menciona en el contrato que, además, al vivir juntos, las partes pagarán todo y deberán cumplir con las regulaciones de la habitación privada. Pero en caso de fuerza mayor, se puede decidir después de la discusión que las dos partes respetarán el espacio privado del otro. Esta parte del contrato le parece genial. Seo-yun piensa que puede manejarlo usando una criada para hacer las tareas domésticas. Luego se da cuenta y dice, no, despierta, Seo-yun, el contrato es por un año después de eso. El plazo dependerá de la solicitud de la parte B. Puede extenderse o divorciarse después de que se termine el contrato. Choi aparece y dice, asegúrate de no causar daño a la empresa. Seo-yun piensa que en el contrato no hay condiciones desfavorables para él. Es solo un año viviendo como mínimo con la presidenta y su estatus será diverso después de ese tiempo. Sigue pensando que la idea le asusta un poco. Pero en este contrato, no pierde nada de ninguna manera. Está indeciso sobre si debería firmarlo.
Piensa que está demasiado confundido. Si no, Choi se acerca y dice, secretario Sin, ¿necesitas mucho tiempo para revisar el contrato? Antes del almuerzo de mañana, esperaré a que lo traigas a mi oficina. Seo-yun, en pánico, responde que lo ha entendido. Y luego, Choi comienza a caminar y Seo-yun se pregunta si está obsesionado con la presidenta. Aparece una hermosa casa, es la casa de la directora. Choi Jeong-woo entra en la casa, diciendo que está en casa. Su criada le pregunta por qué se va tan temprano del trabajo hoy. Ella responde que sí y pregunta si alguien le entregó algo hoy. La criada le dice que lo puso en su habitación. ¿Qué hay de la cena? Ella dice que comerá más tarde. Luego entra en su habitación y encuentra una caja en la mesa. Toma una navaja y comienza a abrir la caja lentamente. Al abrirla, encuentra una gran cantidad de libros. Los mira con sospecha y murmura, ¿dramas? En su mente, aparecen dos árboles bajo un cielo azul y soleado. Seo-yun llega a la oficina y saluda, que tengan un buen día. Dos empleadas lo miran y una de ellas dice, señor Sin, ¿te quedaste despierto toda la noche? Él responde afirmativamente y la otra empleada comenta, tu rostro no debe estar nada agradable. Seo-yun escucha sus comentarios y piensa en su mente, espero que alguien le diga a la presidenta que le dé la cantidad correcta. Después del trabajo, el señor Sin es un tipo guapo. ¿Por qué tiene que trabajar hasta poner en riesgo su vida? Seo-yun escucha todo y luego dice, sí, lo escuché todo. ¿Por qué me quedo despierto pensando en eso? Ahora, Seo-yun está sentado en su silla y se dice a sí mismo en su mente, por supuesto que no. Por favor, dile a la presidenta que lo he leído detenidamente y que no acepto si sigue siendo inflexible. Le pido que agregue un cero a la tarifa del contrato. Una de las empleadas que pasa cerca de ellos dice, señor Sin, la presidenta lo llamó. Él piensa en su mente, ella dijo antes del almuerzo, y toca la puerta diciendo, presidenta, estoy aquí. Choi le dice que ha llegado y él responde afirmativamente. Ella le pide que se encargue de todas las reuniones hoy, que prepare los informes para el jueves por la tarde y que los entregue junto con el informe de ventas de la línea de productos para hombres que hizo la última vez. Que lo edite en un archivo PPT. La fecha límite es la próxima semana. Seo-yun se queda sin palabras. Choi le pregunta, ¿qué pasa? Y luego pregunta, ¿me llamaste aquí solo por el contrato? Choi le dice que mencionó que vino antes del almuerzo, pero si ya ha tomado una decisión, que la comunique ahora. Seo-yun está de pie sin palabras. Luego, en su mente, se dice a sí mismo, no tiembles. Seo-yun le dice a Choi que ha revisado cuidadosamente el contrato, pero no está de acuerdo en firmarlo. Choi responde, lo sabía, Seo-yun. Él pregunta sorprendido. ¿En serio? Ella responde, lo tengo. Él pregunta de nuevo, ¿en serio? Y ella dice, lo tengo. Ahora, por favor, sal. Seo-yun está de pie afuera de la oficina, lleno de confusión y piensa, esta no fue la reacción que esperaba. En su mente, se imagina otras situaciones en las que la presidenta se mostraba más problemática. Seo-yun piensa, ¿estoy obsesionado con los dramas? Kim Hee-yeon aparece sosteniendo una tarjeta amarilla en la mano y le dice que el contrato se canceló rápidamente. Seo-yun responde afirmativamente y ambos están en la cafetería. Kim Hee-yeon le dice, ayer, el secretario Sin no parecía normal, ¿por qué? Luego, le pregunta qué condiciones ofreció para persuadir a la presidenta. Kim Hee-yeon está recibiendo una bandeja con café de alguien y él dice que no ofreció ninguna condición, simplemente dijo que no podía ejecutar ese contrato. Kim Hee-yeon le pregunta si algo está pasando. Seo-yun le dice que no diga cosas tan aterradoras y Kim Hee-yeon dice que eso es suficiente. Un camarero se acerca a su mesa y ella agradece y menciona que agradezcan también al gerente. Kim Hee-yeon le pregunta al camarero si alguien les entregó algo. Luego, agarrando los cafés, Seo-yun le agradece al camarero y al gerente. Kim Hee-yeon menciona que, según lo que vio mientras salía y caminaba, siente que el gerente de la cafetería de la empresa está interesado en ella. Seo-yun dice que está diciendo tonterías y que se conocen desde hace años. Kim Hee-yeon agrega que él no está interesado en ella y que es tan irreal como decir que a él le gusta la presidenta, Choi Jeong-woo. Seo-yun se ríe y dice que no debería haber usado ese ejemplo.
Kim Hee-yeon pregunta por qué la presidenta cambió tan rápido de opinión, como si estuviera a punto de casarse con el secretario Sin. Seo-jun le dice que tenga cuidado con lo que dice, ya que alguien podría escucharla. Kim Hee-yeon le pregunta si ella no se casará después de todo. Seo-jun dice que la presidenta no se casará, al menos eso cree. Kim Hee-yeon le pregunta si está seguro. Seo-jun responde que no lo está y Kim Hee-yeon le dice que las mujeres cambian de opinión constantemente. Kim Hee-yeon se pregunta por qué la presidenta decidió casarse si iba a cancelar el contrato tan rápido. La oficina de la presidenta aparece en la escena y Kim Hee-yeon está frente a Choi, quien comenta sobre los dramas. Choi le pregunta por qué ve dramas y Kim Hee-yeon responde que después de hablar de matrimonio, tanto el secretario Sin como el gerente Kim mencionaron algo sobre dramas. Choi le pregunta por qué ve dramas y Kim Hee-yeon le dice que ambos dijeron que dejara de verlos. Luego, Kim Hee-yeon menciona que si es por el contrato, ella no se casará. Choi dice que, en lo que a ella respecta, ninguno de los personajes principales en esos dramas está en su sano juicio. Kim Hee-yeon pregunta si realmente puede decir eso. Choi dice que ponen mucho esfuerzo en cosas inútiles y que incluso si tienen dinero y gastan mucho, vuelven a su vieja casa desordenada para esperar. Ahora, Choi está sentada en una habitación oscura y piensa que si el matrimonio al que está tratando de entrar requiere tanto tiempo y esfuerzo auxiliares, es mejor detener lo que decidió. Ella apaga el televisor. La oficina de la directora aparece y ella está sentada, pensando en qué hacer con la empresa de Juno. Kim Hee-yeon le pregunta si le dirá la verdad a Juno y ella dice que, por supuesto, no lo hará. Calculó todo. Una noche después, Seo-jun regresa a casa y dice que está en casa, aunque no hay nadie en casa. En su pequeña y húmeda habitación, de repente recuerda el contrato que le devolvió a la presidenta. Piensa que debe haber una lavadora con secadora en su casa, pero se dice a sí mismo que tomó la decisión correcta. No es alguien de baja categoría y debe mantener su orgullo. Pero si hubiera una segunda oportunidad, duda que pudiera decir que no. Pero tal oportunidad no se ha presentado. Recibe una llamada de la presidenta a esta hora, contesta y ella le dice que no vaya a trabajar. Mañana tendrá que trabajar afuera por un tiempo frente a su casa, le preguntó el secretario Sin. Él le preguntó si iría con él y comenzó a pensar, ¿podría significar que no lo dice? Al día siguiente, Seo-jun se vistió elegantemente y se veía impresionante cuando un automóvil llegó a recogerlo. Pensó, un coche de lujo en mi vecindario. El vidrio del coche bajó y Choi estaba sentada en el asiento de atrás. Él saludó, buenos días, presidenta. Ella le dijo que se sentara a su lado, a lo que él respondió, sí, señora. Ella dijo, vamos. Él quería preguntar dónde estaban y por qué la presidenta estaba tan elegante ese día, pero decidió actuar como si no supiera nada. Dijo, bueno, presidenta. Pero en su mente, se preguntaba si no sería como una cita. Se dijo a sí mismo que no podía ser así y que debería actuar como si no supiera nada. Luego, preguntó, ¿a dónde vamos hoy? Ella respondió que en 30 minutos. Más tarde, llegaron a un hermoso restaurante, dentro del cual estaba sentado un joven y apuesto hombre vestido con un traje rojo. Estaba sentado en el sofá y dijo que había quedado en verse con la presidenta. Apareció el coche de la presidenta, y Choi le dijo a Seo-jun que no necesitaba acompañarla más. Seo-jun se quedó paralizado y lleno de confusión mientras estaba en el coche. Pensaba en si esta era la estrategia para ganarse el corazón de la presidenta. Luego, preguntó a la presidenta dónde estaban y ella respondió que habían llegado a un alto y hermoso edificio de hotel. Seo-jun preguntó con sospecha sobre la cita y la presidenta respondió que era una cita suya. Él preguntó con quién era la cita y nuevamente apareció el hombre en el traje sentado en el sofá del hotel. Era el señor Charles Stevenson. En la imaginación de Seo-jun, se veía a sí mismo junto a Choi en el banco de un hermoso río fuera de la ciudad. Se imaginaba a Choi diciéndole románticamente que desde el principio, la persona con la que quería casarse siempre había sido el secretario Sin. Pero Seo-jun se detuvo a sí mismo y se sobrepuso a la situación. De vuelta en la realidad, Choi y el señor Charles Stevenson estaban caminando juntos. Seo-jun se preguntaba cómo podía cambiar la presidenta de opinión tan rápidamente. Luego, una chica se acercó a Charles y le preguntó si estaba yendo con la señora de allí.
Él asintió, y la chica explicó que había escuchado su conversación mientras hablaba por teléfono antes. Seo-yun estaba preocupado de que su comportamiento llamara la atención, pero la chica solo le dijo que había escuchado porque el señor Charles hablaba muy fuerte. Después de asegurarse de que no parecía sospechoso, Seo-yun aceptó el comentario y pensó que mantendría el secreto de la presidenta. La chica reveló que había escuchado que Charles estaba casado y que solo había aceptado la cita por insistencia de sus padres para encontrar una pareja. Charles se puso nervioso y Seo-yun se sintió abrumado por la situación. Cuando la chica se fue, Seo-yun se apresuró a buscar información sobre Charles Stevenson en su teléfono. Descubrió que Charles estaba casado y tenía una hija, lo que lo dejó completamente perplejo. Se preguntaba cómo podría contarle esto a la presidenta. Dentro del hotel, Charles volvió y elogió a Choi, diciendo que si él estuviera en su lugar, también compraría los productos de la compañía de la presidenta. Mientras tanto, Seo-yun, escondido detrás de una columna, se preocupaba por la situación. Pensaba que, incluso si la presidenta intentaba ocultar su identidad, Charles había sido demasiado ruidoso y podía escucharlos. Choi estaba disfrutando de su té mientras Seo-yun pensaba en cómo la presidenta había sido engañada. Charles se levantó y anunció que tenía que ir al baño. Seo-yun, de pie fuera de la puerta del baño, decidió hablar con Charles. Le dijo que sabía que estaba casado, lo que sorprendió mucho a Charles. Este exclamó, ¡Santo cielo! Después de eso, Seo-yun le dice educadamente que si no termina de inmediato la cita y se va, tendrá que informar a su familia en Estados Unidos. Charles le pregunta a Seo-yun quién es él y por qué sabe acerca de él. Seo-yun le dice que no necesita saber quién es él. En su mente, Seo-yun piensa que no debería revelar su identidad a Charles y le grita que se apresure y le diga a la chica de allí que invente una excusa y se vaya. Luego le dice a Charles que diga que ella no es su tipo o algo así. Charles le dice que entiende que resulta que Seo-yun es un acosador equivocado. Seo-yun siente escalofríos y le grita que, por supuesto, eso no es cierto y que está loco. Charles le dice a Seo-yun que habla coreano muy bien pero está diciendo tonterías. Seo-yun pregunta por qué habla tan bien coreano y sigue diciendo tonterías. Charles le pregunta qué debería hacer si a la señorita Choi le gusta. Seo-yun lo mira sorprendido y se pregunta de dónde saca Charles la confianza para decir eso. Piensa que la presidenta no es alguien que pueda gustarle a cualquiera. Charles le dice que está tratando de salvar su vida y que por eso sigue hablando tonterías. Luego, Charles, de buen humor, le dice a Seo-yun que además, si se lo cuenta a su familia, no importará, porque su religión permite la poligamia y después de que la señorita Choi se convierta, se casarán y ella será su esposa coreana. Seo-yun se queda paralizado y se pregunta qué está escuchando. Choi mira la hora en su teléfono y se pregunta por qué no ha regresado del baño. Mientras camina, se pregunta si tiene problemas intestinales. Luego, decide que no es su problema y sigue caminando, pensando en lavarse las manos. Se encuentra con un baño y dice que Charles es un estadounidense, lo cual es obvio en Corea, pero se pregunta si es ilegal tener varias esposas en Estados Unidos. Charles le dice que la religión es más importante para él que la ley. Seo-yun se dice a sí mismo que todo irá según el plan de Charles. Charles le dice a Seo-yun que significa que va a detenerlo y llamarlo señor acosador. Seo-yun le dice que no es un acosador y le pregunta por qué está enrollando las mangas de su camisa. Luego, Charles se enoja y dice que va a enseñarle una lección para que esté sobrio. Seo-yun se defiende mientras le dice a Charles que habla bien coreano, pero no es un acosador. De repente, aparece Choi y agarra la mano de Charles. Seo-yun mira a Choi y le dice que su presidente está a punto de golpearlo y que no tiene derecho a meterse con ella. Luego le dice a Charles que será acusado de intento de agresión. Charles es arrestado y la policía se lo lleva. Choi le dice a Seo-yun que debido a él, sus finanzas se han visto afectadas y le pregunta por qué quiere molestar a los demás. Seo-yun se queda en silencio y Choi se va caminando por la carretera, diciendo que afortunadamente tiene otra cita al día siguiente y que debería regresar a la compañía. Seo-yun, triste, se sienta en el suelo con la cabeza baja. Piensa en las películas y espera que alguien lo saque. Luego, el alto edificio de G Cosmetics aparece bajo el cielo azul. Kim Ji-en mira a la presidenta y le dice que ha regresado mientras Seo-yun está de pie detrás de la presidenta.
Choi le dice a Kim Ji-en que se enfoque en su trabajo y luego, de manera muy fría, le dice a Seo-jun que también debería regresar a trabajar. Seo-jun asiente y Choi se dirige a su oficina. Las puertas cerradas de la oficina de la directora aparecen y Kim Ji-en le pregunta a Choi dónde estuvieron los dos esta mañana. Choi le dice que solo llevó al secretario Sin, pero Kim Ji-en le pregunta con quién estuvo. Choi dice que fue esa persona, Benson. Kim Ji-en, en estado de shock, grita preguntando qué ha sucedido. Choi le pregunta quién le presentó a ese tipo. Choi le dice a Kim Ji-en que es una consultora matrimonial, pero las cosas no salieron bien con Benson. Kim Ji-en le pregunta a Choi por qué rompió con él y le dice que debería volver con el presidente Juno. Rápidamente, Choi dice que no quiere hablar de eso porque la gente comenzará a hablar si lo hace. Kim le dice que no tiene miedo de que también haya rumores sobre que Choi Jeong-woo está viendo a alguien. Choi le dice que no es estúpida y que es la CEO de G Cosmetics. Hasta que encuentre una pareja, el secretario Sin está decidido a sabotear cada una de sus citas. Frank Seo-jun aparece en la oscuridad y dice tristemente que Choi está hablando como si le gustara. Kim Ji-en dice que entiende y que el secretario debe haber hecho algo mal. Le sugiere a Choi que lo intente de nuevo con el tema del matrimonio. Ahora, Seo-jun está trabajando tristemente en su escritorio en la computadora. Kim-jong coloca una taza de café en su escritorio. Seo-jun la mira y le dice que la ayude. Kim Ji-en sale y se disculpa, diciendo que no sabe cómo ayudarlo. Seo-jun recibe un mensaje de la presidenta en su teléfono. La presidenta le dice que el horario de mañana es igual que el de hoy. Él le responde con un sí, nos vemos mañana. Seo-jun está acostado en su cama en una habitación oscura y mirando su teléfono móvil. Se dice a sí mismo que se ha sumergido en estudiar y buscar trabajo solo para hacer este tipo de cosas y está completamente exhausto. Coloca su teléfono a un lado y se dice que no sea pesimista, que tal vez aparezca alguien agradable mañana. En su sueño, Seo-jun ve a la presidenta Choi casándose y se dice a sí mismo que aparecerá un verdadero protagonista masculino, alguien que se adapte perfectamente a la vida de la presidenta. Ella se casará como siempre quiso y él volverá a su vida cotidiana. Todo estará bien. Está durmiendo y en su sueño se dice que al menos no cree que haya alguien que defienda la poligamia. Al día siguiente, aparece un cielo azul y la presidenta sale en citas con diferentes chicos. Un chico le pregunta a Choi qué hacen sus padres, cuántos hermanos tiene, cuánto ganan al mes, dónde está su casa y cuántos autos tienen. Otro chico le dice a Choi que sus padres hacen, si puede pagar el café esta vez, porque él pagará el almuerzo ya que es un cliente leal en la tienda de kimbap, comida barata. Este bibimbap de piedra es excelente. Aparece otro hombre que trabaja en su teléfono mientras llama y le dice a Choi que lo siente, que espere un minuto, luego dice espera, ¿qué pasa? Esperaré. Luego le dice que espere, que está un poco ocupado. Seo-jun, mirando desde detrás de la puerta, dice que los compañeros de la presidenta son tan desesperanzados. Y, de hecho, ya es el cuarto día en que la presidenta se encuentra con diferentes chicos. Pero lo que le preocupa más a Seo-jun es que el secretario se comunica con él de una manera que es aún más desesperanzada. 2 días antes, Seo-jun le dijo a la presidenta que ese tipo es muy calculador y está haciendo demasiadas preguntas. Ella le dijo que realmente no es necesario saber eso. Antes de que ella se case con alguien, Seo-jun dice que esto es solo la primera cita. Ayer le pidió que pagara los 10.000 wons por el café, pero solo ofreció llevarla a comer kimbap. Choi dice que es rica y que no es el punto, y que incluso hoy él está trabajando duro, lo cual no es una mala cualidad, ¿verdad? Seo-jun se dice a sí mismo que ni siquiera sabe lo que ella piensa sobre el matrimonio. A este ritmo, habrá problemas. Luego, él le dice que al menos debería tener algunas maneras básicas. Choi le dice que se acerque. Seo-jun se pregunta por qué, y luego dice sí. Choi le dice que, por lo que vio, cree que el secretario Sin tiene la idea equivocada. Su trabajo es observarme, no juzgar a mis parejas de matrimonio. Seo-jun está parado allí con una mente confundida y se dice a sí mismo que también se preocupa por ella. Él se unió como un trabajador de oficina, no vino a la compañía de cosméticos para trabajar como un guardaespaldas. Choi le pregunta si tiene algo más que decir. En su mente, Seo-jun quiere decirle eso, pero ella es tan intimidante que dice sí.
Choi se va, diciendo que se quedará 30 minutos más y luego se irán. Seo-yun se queda parado en silencio y se pregunta por qué su corazón late tan rápido. ¿Tiene tanto miedo de la presidenta? Choi regresa a su cita y mientras está sentada en una silla, le dice al chico que le disculpe, que el chico la está ignorando y trabajando en su propio negocio. Choi está mirando al chico sin decir una palabra. Se dice a sí misma que el chico tiene razón, este hombre es muy impoluto. El secretario Sin dijo lo correcto. Una ventana aparece y Seo-yun está en casa trabajando en su computadora portátil. Se dice a sí mismo que no puede dudar más. Incluso si gana menos, quiere trabajar en un entorno donde lo respeten. Debe haber una empresa así. Hace clic en el botón de enviar y aparece en la pantalla empresa como esa. La presidenta Choi Jeong-woo está en un restaurante con un chico en un ambiente hermoso y están comunicándose. Ella está tomando café y él está tomando té. Seo-yun ha perdido la cuenta de las veces que la presidenta ha salido en citas. Seo-yun está parado detrás de la pared, preguntándose por qué el tiempo pasa tan lentamente y si realmente tiene que quedarse aquí. No parece que vaya a ver a nadie trabajando en la misma industria. Seo-yun está reflexionando sobre si la presidenta también está al tanto de eso. Se toma su teléfono y se da cuenta de que lo puso en modo vibración. Ve un mensaje y lo lee. La persona que envió el mensaje le dice que trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de moda y que felicita a Seo-yun porque sus archivos fueron aceptados. Le habla en detalle sobre sus procesos de entrevista. Seo-yun dice, sí. Choi y su cita aparecen de pie en un puente. El chico le dice que se pondrá en contacto con ella más tarde y ella le dice que tenga cuidado en su camino de regreso. El chico se va mientras Choi lo mira. Luego, Choi se da la vuelta y le dice al secretario sin que se vayan. La cabeza de Seo-yun aparece desde detrás de la pared y pregunta si hay algún problema. Choi lo mira con ojos inquisitivos. Ahora que Seo-yun está siguiendo a Choi en la salida del hotel, murmura, y ella se da la vuelta y le pregunta cómo fue el chico hoy. Seo-yun dice sí de manera inquisitiva. Ella le pregunta si es adecuado para el matrimonio. Seo-yun responde nuevamente con un sí confuso y se pregunta por qué le está haciendo estas preguntas. Choi le dice que parece que el secretario Sin es bueno en esto. En su mente, Seo-yun se pregunta por qué ella está preguntando esto. Luego, Choi dice que el secretario Sin parece ser obediente. Seo-yun está preocupado y se dice a sí mismo que su frase sonó sarcástica. Choi sube a su automóvil de lujo negro mientras ella está sentada en él. Seo-yun le dice que tiene el lunes libre la próxima semana, pero ella podría tener una cita programada. Piensa que tiene que ir con otra persona. Choi le pregunta si es cierto y él dice que sí. Luego ella le dice que él parece exhausto últimamente y que debe prestar más atención a su salud si quiere trabajar a largo plazo. Él responde con un sí confuso y le agradece por su consideración. Seo-yun se sorprende de que ella esté siendo tan amable y se pregunta si alguien le ha contado su plan de cambiar de trabajo o si él se ha vuelto un trabajador crítico para ella. Seo-yun está sentado en su escritorio y piensa que alguien le contó a la presidenta sobre su plan de cambiar de trabajo. Se está preguntando por qué de repente está siendo tan amable. ¿Podría haber un programa de monitoreo en la computadora de la empresa o podría ser que él se haya vuelto un trabajador crítico para ella? Seo-yun se dice a sí mismo que no puede estar siendo emocional. También tuvo una cita patética hoy. Cambiar de trabajo es la única decisión correcta. Seo-yun está parado afuera del edificio de la oficina, confundido. Se pregunta qué está haciendo allí. Acaba de levantarse de la silla de la entrevista y corrió hasta aquí. Ya entendió los criterios de esta empresa. ¡Qué pérdida de tiempo! Además, se está enfriando. Seo-yun aparece en la sala de entrevistas de pie y temblando. Definitivamente no es adecuado para esta empresa. Deben pensar que es patético o divertido. Sin embargo, se pregunta por qué odia a la gente que habla mal de la presidenta. Seo-yun está caminando por la calle. Él está completamente deprimido, a veces incluso murmura palabras desagradables hacia ella. No le gusta a veces, pero de todos modos, ha sido expulsado de esa industria. Ahora, va a casa y trata de dormir. Cuando despierte, pensará más tarde. Kim Ji-yoon aparece sosteniendo comida y comenta que es extraño que nunca tome un descanso.
Choi aparece sentada en una cafetería y Kim Ji-yoon se acerca a ella para preguntarle qué sucede. Se dan cuenta de que Seo-yoon parece muy cansado últimamente y Kim Ji-yoon comenta que debe estar agotado. La razón principal es Choi, pero no creen que Seo-yoon haya tomado un día libre. Piensan que está obsesionado con las bonificaciones por diligencia y tal vez haya algún problema. Choi pregunta qué tipo de problema podría haber. Kim Ji-yoon le da un ejemplo de una entrevista en otra empresa y comienza a reír. Choi se pregunta por qué se está riendo tanto y Kim le comenta que no es que su compañía sea buena, pero Seo-yoon se va por su culpa. Por un tiempo, Choi se queda en silencio y luego dice que el secretario Sin no es ese tipo de persona. De repente, una chica toca la puerta y se disculpa por interrumpirlas mientras están comiendo, pero Choi la manda a salir para que puedan continuar comiendo. Choi comenta que Seo-yoon es ese tipo de persona y luego empieza a comer con enojo. Kim le pregunta por qué está tan enojada, y Choi dice que quiere cambiar de trabajo. ¿Acaso solo han verificado las referencias? Aunque lo hubieran hecho, él no le ha dicho una palabra. Ella pensó que estaban cerca. Choi comenta que planea discutir su pago nuevamente la próxima vez. Debería haberlo tratado mejor mientras estaba aquí. El cielo se vuelve amarillo y una ventana aparece. Seo-yoon está acostado en su cama, se pregunta cuánto tiempo ha dormido. Su preciado día libre se ha ido. Ve su teléfono y nota que tiene 11 llamadas perdidas. Se siente mal y llama al número. Del otro lado, su madre le dice por qué no contestó el teléfono. Él se disculpa y le dice que tenía el teléfono en modo silencioso. Resulta que es su padre, y le pregunta qué van a hacer. Su padre ha invertido todo su dinero en criptomonedas y no puede recuperar nada. Ahora están pensando en vender la casa. Seo-yoon pregunta de dónde sacó su padre tanto dinero, y él le cuenta que tomó sus ahorros y algo de dinero de su cuenta de ahorros. Incluso ha estado pidiendo prestado. Siguen llamando a su padre y han llegado a su casa. Su madre está preocupada porque no pueden vivir de esta manera. Seo-yoon le pide a su madre que se calme. ¿Cuánto dinero deben? Es una cantidad que él no puede pagar. Luego, vemos a Seo-yoon en una habitación oscura, llorando. Se pregunta por qué la vida lo trata de esta manera y qué ha hecho mal. Se siente impotente y se pregunta si debería tomar otro trabajo o hacer 2 o 3 trabajos al mismo tiempo. Finalmente, se pregunta si incluso podrá trabajar en estas condiciones. Choi está parada frente a un espejo y se pregunta si Seo-yoon solicitó otro trabajo debido a un recorte salarial. Su información personal ha sido hackeada limpiamente y Choi puede explicarlo diciendo que él no está realmente satisfecho con ella. Si quiere irse de aquí, ella debe dejarlo. Esta empresa es así, y aunque solía pensar que era una buena pareja para el secretario Sin, los errores son comunes en todos los superiores de la empresa. Alguien golpea la puerta y Choi permite que entre. Seo-yoon aparece y dice que tiene algo que decirle. Choi le permite hablar y Seo-yoon empieza a temblar. Se dice a sí mismo que esta es su última oportunidad. Él le dice que quiere saber si aún puede aceptar su propuesta de matrimonio. Choi lo mira sorprendida y él lo ha dicho en voz alta. Choi le pregunta si puede, y él le responde que sí, puede. Está nervioso y agitado, pero ha dicho las palabras. Luego, Choi le pregunta si quieren firmar el contrato ahora. Se está moviendo muy rápido. Seo-yoon está desconcertado y le pregunta qué está pasando. Choi pregunta si está aquí para renunciar, pero él niega rotundamente. Luego, se pregunta si debería contarle la verdad. Si firma el contrato ahora, no habrá malentendidos más tarde. Él confiesa que su familia tiene una enorme deuda. Choi dice que lo compensará como regalo de bodas, y él se sorprende y le pregunta si realmente sabe cuánto es. Ella le pregunta cuánto es, y él susurra algo en su oído. Choi le dice que está bien, y él se sorprende. Seo-yoon está pensando que no debería haber sido así. Luego, Choi menciona el tema de la boda y el registro de matrimonio, y que hablarán de eso después. Más tarde, algunos papeles salieron de la Sprinter. Choi sostiene algunos papeles en la mano y dice que deberían firmar el contrato primero. Seo-yoon está decidido, así que dice que sí. Aparece una máquina de huellas dactilares y Choi dice cosas bonitas. Ahora, Seo-yoon se ha convertido en el compañero de vida de Choi Jeong-woo.
Choi le pregunta si está dispuesto, y él dice que sí y pulsa el contrato. Finalmente, todo termina de esta manera, la presidenta y él se casaron. So-yun está sentado, congelado, y Kim Yan aparece a sus espaldas. Ella le dice que ha trabajado muy duro todo este tiempo, y él confirma que no tenía la intención de renunciar. Ella le pregunta que habló con la presidenta que les llevó tanto tiempo. Él responde que han decidido casarse. Kim Yan se sorprende y le pregunta si está en una gran deuda. Él asiente y se pregunta cómo ella lo sabe. Se da cuenta de que había malentendido a la presidenta, no es tan mala como pensaba. Kim Yan exclama sobre cómo ella ha logrado convencerlo. Luego, le pregunta sobre sus planes futuros. So-yun responde que por ahora, no cambiará nada. La presidenta le dijo que firmara el contrato primero y luego organizarían otras cosas lentamente. So-yun llega a su hogar y ve a hombres empacando y moviendo sus cosas. Le preguntan si quiere llevar todas sus cosas y él confirma que sí. Resulta que la presidenta organizó el servicio de mudanza. Seo-yun se sorprende y se pregunta por qué no preguntó cuál es su dirección. Pronto, se da cuenta de que ya está en su casa. Una gran casa aparece, y los padres de Choi, junto con su criada, están allí. Choi dice que So-yun se quedará aquí a partir de ahora, es su esposo. So-yun está parado detrás de ella. Los padres de Choi saludan a So-yun y él se presenta educadamente. Choi les dice que es su secretario personal y ahora que están casados, se quedará aquí con ella. So-yun está asombrado por la personalidad de Choi. Los padres de Choi preguntan por qué ella quiere casarse de repente y le dicen que solo los llamaron para decirles esto. Incluso llamaron a sus padres. Choi les dice que es un asunto en el que necesita su opinión. Sus padres están confundidos y creen que ella los llamó para algo más importante. Le preguntan a So-yun si puede cuidar de su hija, y su padre señala que aprecia que aceptara casarse con ella, pero no puede hacer esto con el precioso hijo de otra familia. Choi interviene y dice que su hijo es un buen hombre y como secretario, siempre ha cuidado de su hija. Le corresponde estar a su lado. Los padres de Choi miran a So-yun con sospecha. So-yun se pregunta qué está pasando y se siente incómodo por esta conversación. El contrato solo dura un año y hasta entonces cuidará bien de su hija. Los padres de Choi se despiden y le preguntan a Choi cuándo saludará a su familia. Choi responde de manera seca y cortante, lo que sorprende a So-yun. El ambiente es tenso y extraño. So-yun está pensando que esto no es lo que pensaba. Luego, Choi lo mira, y So-yun se siente incómodo porque piensa que ella ha malinterpretado algo. Los padres de Choi le dicen a So-yun que vuelvan a casa pronto. So-yun les dice amablemente que regresen seguros. Choi se despide de sus padres y luego les da una sonrisa. So-yun se da cuenta de que Choi realmente considera a sus padres importantes. Choi le pregunta a So-yun si va a tomar días libres y perder su salario. So-yun asiente y dice que fue un hombre loco en ese momento. Choi se da vuelta finalmente y So-yun piensa que ella se está yendo a su habitación. Le dice a So-yun que descanse. Él se pregunta en cuál de las habitaciones vivirá con su equipaje. Luego, vemos un restaurante chino y dos camareras recibiendo a un hombre. Se sorprenden al verlo y preguntan su nombre de reserva. Mientras lo llevan a su mesa, una de las camareras envía un mensaje de texto a alguien sobre cómo se encontraron con Jun Jung-hae en su trabajo a tiempo parcial. La puerta se cierra y el hombre se encuentra con un anciano. El hombre le dice que son familia, y el anciano le pregunta por qué es tan difícil encontrarse. El hombre le dice abuelo, y el anciano revela que el hombre es Jun Jung-hae. La escena cambia y termina con Jun Jung-hae, un modelo de 33 años. Su abuelo le dice que se siente, y se sienta en una mesa llena de comida, donde su abuelo está con sus colegas. Cada vez que ve a su nieto, se siente muy feliz. En realidad, cada vez que ve a Un-hae, piensa en la señorita Choi. Un-hae pregunta por la señorita Choi, ¿quién es? Su abuelo le dice que es una amiga entre los presidentes y que planea hacer una cita entre ellos. Un-hae se sorprende y pregunta qué sucederá si continúa haciendo lo que quiere. Le pregunta a su abuelo si va a poner fin a la carrera de su nieto. Su abuelo ríe y dice que ella lo rechazó, así que no tiene que preocuparse. Ya tiene un prometido. Un-hae parpadea y dice cómo se atreve a rechazarlo.
Su abuelo se queja, sentado en la mesa entre su nieto y sus colegas, y dice que es su tipo y es una pena. Un-jae se pregunta en qué empresa trabaja la señorita Choi, de la misma edad que él y muy talentosa. Su abuelo le dice que, por supuesto, conoce G-Cosmetics. Un-jae se sorprende y se pregunta si debería convertirse en el modelo exclusivo de esa empresa. Su abuelo le dice que tal vez no firme el contrato debido a él. Un-jae se da cuenta de que tiene que considerarlo más cuidadosamente. Seo-jun se despierta en una hermosa habitación y grita preguntando dónde está. Luego, se da cuenta de que está en la casa de la presidenta. Aunque parece vacía, sabe que debe vivir allí durante un año. Se pregunta si podrá adaptarse. Se prepara para ir a trabajar, pero de repente se da vuelta y se sorprende al ver a Choi parada detrás de él con una taza. Ella le pregunta por qué se asustó tanto y si cometió un crimen. Seo-jun le pregunta por qué está en su puerta tan temprano en la mañana, y ella le dice que esta habitación está frente a la suya. Él se siente frustrado por la falta de privacidad. Choi le dice que se apresure a prepararse para el trabajo. Luego, van a trabajar juntos, pero desde su casa, Kim les dice que se dirijan a trabajar juntos. Seo-jun confirma, y Kim le pregunta cómo se siente al vivir juntos. Seo-jun dice que no espera nada, y su único objetivo es recibir su salario. En la empresa G-Cosmetics, todos están emocionados por el contrato exitoso con Un-jae. Seo-jun recuerda haber modelado lápices labiales para ellos antes, y las respuestas fueron muy positivas. Ken menciona que debería ser fácil firmar el contrato, a menos que haya malos rumores durante su cooperación. Seo-jun recuerda que estará en deuda, pero tiene que hacerlo. Cuando regresa a casa después del trabajo, se da cuenta de que debe vivir en la casa de otra persona en lugar de su cómoda habitación de alquiler. Tiene hambre y se pregunta si debería cenar. Habla con su madre por teléfono y le asegura que está bien. Su madre le pregunta si ya pagó sus deudas, y él le dice que sí, gracias a él. Sin embargo, no puede decirle de dónde obtuvo el dinero ni la verdad sobre su situación laboral. Luego, Choi baja las escaleras y escucha su conversación. Sabe que no puede seguir ayudándolos de esta manera. Su madre le pregunta si ha trabajado duro o se ha roto el corazón por ellos, y él miente diciendo que tiene ahorros. Le asegura que no se preocupe, y ella se siente aliviada. Luego, Choi le dice a Seo-jun que solo necesita abrir la nevera, donde hay muchas cosas para que coma. Al día siguiente, Un-jae se sorprende al ver una comida preparada para él. Choi le dice que se siente y disfrute del desayuno. Mientras come, Un-jae se pregunta si ella desayuna con frecuencia. Ella le dice que normalmente no desayuna y se va directamente al trabajo. Ayer ella dice que, por supuesto, por lo general no come mucho como hoy. Entonces, ¿por qué hoy es ella la que se encarga de su comida? Debería dejarlo comer comida deliciosa. Seo-jun está bebiendo agua y pensando en lo que lo vio comer en las tiendas de conveniencia, el bento de ayer, y ahora ella se preocupa por él. Seo-jun dice que, en realidad, está bien comiendo bento. Ella le dice que se deprisa, que van a trabajar en minutos. Seo-jun está comiendo pacíficamente dentro del edificio de G-Cosmetics, a pesar de que el desayuno fue un poco apresurado. Afortunadamente, está lleno hasta el mediodía. Él vino aquí con la directora, así que no tenía miedo de llegar tarde al trabajo. Como se esperaba, los humanos son animales adaptables. Uno de los empleados anuncia una gran noticia. Su empresa se reunirá con la compañía de Un-jae. Ella ha oído hablar de él, pero se pregunta por qué él está aquí. Seo-jun nos escucha y se pregunta si deberían ir a verlo o fingir que tienen algo que hacer y esperar en el sexto piso. Kim-jin dice que esta es la primera vez que ve a un modelo venir solo a la reunión programada. Seo-jun está de acuerdo y sugiere que los modelos famosos suelen estar muy ocupados, por lo que Un-jae debe ser muy apasionado por su trabajo. Finalmente, Un-jae se encuentra cara a cara con Choi. Se da cuenta de que ella es la presidenta de G-Cosmetics. Choi le dice que se alegra de conocerlo y le tiende la mano. Un-jae se sorprende y le duele la mano después del apretón de manos. A partir de ahora, se encontrarán como socios contractuales. Luego, Un-jae pregunta si podría obtener su número de teléfono. Choi le dice que es información privada y no puede dárselo. Un-jae regresa a su auto y piensa en lo que Choi le dijo. Se da cuenta de que no sabe mucho sobre ella y que su nombre suena bastante genial.
Luego, recuerda a su abuelo y se pregunta qué pensará de él. Está ansioso por saber qué le dijo su abuelo sobre la presidenta y si le mencionó algo sobre ella. Choi se encuentra en la casa y Seo-jun está sorprendido por la cena elegante que ella ha preparado. Ella le dice que disfrute la cena. Después de la cena, Seo-jun comienza a lavar los platos. La criada le pregunta por qué está haciendo el trabajo y él le dice que acaba de cenar. La criada le dice que no se preocupe, que ese es su trabajo y que tiene buenas ganancias por hacerlo. Le sugiere que solo enjuague los platos y los ponga en el lavavajillas. Seo-jun se relaja y se da cuenta de que esta casa tiene todas las comodidades que necesita y que no tiene que preocuparse por el dinero. Seo-jun se acuesta en la cama y piensa en lo diferente que es su vida ahora. Se da cuenta de que ya no tiene que hacer las tareas domésticas y que no tiene que darle su dinero a Choi. Se pregunta si esta es una vida feliz, pero también siente que le falta algo. De repente, comienza a llorar y se da cuenta de que no puede evitar sentirse triste por su nueva situación. Choi está fuera de la puerta de su habitación y escucha sus sollozos. Ella se pregunta por qué está llorando y si está teniendo dificultades. La vista cambia a Un-jae, que también está llorando en su habitación. Está pensando en Choi y se da cuenta de que no puede evitar sus sentimientos por ella. Más tarde, Un-jae habla por teléfono con su abuelo y le hace preguntas sobre la presidenta de G-Cosmetics. Descubre que ella es una adicta al trabajo y que aún no se ha casado, lo que lo sorprende. Luego, se da cuenta de que está enamorado de ella y está decidido a luchar por su amor. Este giro de los acontecimientos plantea muchas preguntas para ambos protagonistas y sus sentimientos empiezan a cambiar en esta nueva fase de sus vidas. Ayer él fingió no saberlo, pero ¿por qué lloró?, pensó Seo-jun. ¿Por qué le importa a él? Luego él dice que no es nada, solo estaba pensando en su personalidad. Ella le pregunta qué le pasa, a lo que él se refiere a cómo, a diferencia de la presidenta, prefería tener un matrimonio normal. Ella pregunta qué es normal, qué quiere decir con eso. Él responde que es simplemente casarse con alguien a quien amas y ser feliz. Choi no puede entenderlo del todo, pero dice que está bien. Él continúa explicando que es un honor para él casarse con la presidenta. Choi le dice que no necesita decir eso, a lo que él asiente. Mientras están sentados en un automóvil, ella le dice que solo tiene que esperar un año para que el contrato termine, y luego podrá casarse de manera normal. En ese momento, no se llevarán bien de todos modos. Él está de acuerdo, diciendo que ella siempre tiene razón. Choi le pide que por favor registre su matrimonio pronto. Seo-jun sufre un poco y dice que sí. Más tarde, Kim viene a la oficina de Choi y le pregunta si necesita revisar el contrato que necesita su aprobación. Choi le dice que la acompañe. Kim se pregunta qué pasa y por qué Choi siempre le hace preguntas repentinas sobre el amor. Choi le dice que solo le parece que Kim ha estado actuando como alguien que ha estado en una cita recientemente. Kim dice que la última vez que tuvo una cita fue en la universidad, hace unos 20 años, no es como si fuera hace 20 años, y Choi le está haciendo preguntas difíciles sobre el amor. Choi se disculpa y le agradece. Luego, Choi le pregunta a Kim sobre el amor y la relación. Kim se sorprende y le pide que le dé una respuesta. Choi dice que solo está pensando que Kim parece alguien que ha estado en una cita recientemente. La conversación se vuelve incómoda, y Kim dice que debe irse. Choi se da cuenta de que Un-jae-jun está llegando y le pide a Kim que lo deje entrar de inmediato. Un-jae-jun entra y comenta que hizo una cita con ella. Choi le dice que ha habido un error y que debería esperar unos 6 meses. Él parece confundido y pregunta si ella tiene tiempo para tomar un té. Choi mira su horario y se da cuenta de que había planeado encontrarse con él, lo que la sorprende. Un-jae-jun toma una taza de té y menciona que aunque está ocupado a veces, no lo está en este momento. Expresa su deseo de acercarse más a Choi, pero ella señala que no creen que estén lo suficientemente cerca para que él la llame por su nombre. Él menciona que es el nieto del CEO Juno Trading, y Choi recuerda que él fue uno de los hombres que le presentaron en una cita a ciegas. Él menciona que ella lo rechazó porque ya está casada, pero ella le corrige y le dice que no se ha casado todavía. Este encuentro inesperado deja a ambos con pensamientos y sentimientos mixtos mientras exploran la posibilidad de una relación cercana en el futuro. La ceremonia, sin embargo, ella dice que es solo una ceremonia, pero se ha casado según su contrato y vive con su esposo.
La herida se siente helada y dice, ¿en serio? Apretando su mano, él niega con la cabeza. No, no ha venido aquí para escuchar eso, no puede creerlo. Ella parece no entenderlo muy bien, pero incluso si le resulta molesto, no puede decir por qué está mintiendo. Choi lo estaba observando. ¿Cómo sabe eso? Esa es precisamente la razón por la que comenzó el contrato de matrimonio. Pero su proyecto fue exitoso, así que llamó a alguien por teléfono. ¿Y si él no le cree? No tiene otra opción que mostrarle. Choi llama a su secretario y le pide que venga a su habitación. Llama y llama. Presidente, él está llegando. El secretario Eun-jae se voltea y Seo-jun aparece, diciendo, ¿qué se le ofrece? Se sorprende al ver a Eun-jae-jun. Eun-jae pregunta, ese es tu esposo, ¿verdad? Seo-jun responde afirmativamente. Así es, eso es correcto. Choi continúa, entonces, está bien. Puedes irte ahora. La situación es extraña y no hay explicación. Seo-jun sale de la habitación y, parado afuera de la puerta, respira profundamente. Eun-jae también se va, y cuando la puerta se abre, el secretario Kim sale. Seo-jun le saluda y le susurra que es incluso más guapo que él. ¿Por qué dice algo tan obvio? Porque él es un artista, responde Eun-jae. Seo-jun le pregunta, ¿cómo coqueteó con ella? Eun-jae está confundido y pregunta si está coqueteando con la presidenta. Seo-jun continúa, de repente, ella quiere casarse contigo. Eun-jae mira a Seo-jun de manera inquisitiva. ¿Cómo puede una persona normal como tú encajar con Choi Jeong-woo? Seo-jun dice que no es así. En realidad, muchas personas en la empresa no saben que la presidenta se ha casado, incluso dentro de la compañía mantienen esta relación en secreto. Piensa que va a amenazarlo de alguna manera y se imagina a Seo-jun dando un puñetazo. Seo-jun sostiene un cuchillo, pensando que él se acercó demasiado a Choi Jeong-woo. No puede perdonarlo. ¿Quiere que destruya ese rostro? Eun-jae se estremece y se pregunta si va a amenazarlo de esa manera. ¿Debería renunciar a Jeong-woo? ¿Cree que diciendo esas palabras de película va a lograr algo? Seo-jun le dice que no, no está bromeando. Luego le pregunta si quiere casarse con la presidenta. Eun-jae se sorprende y pregunta si quiere casarse con Jeong-woo. Seo-jun le aprieta el brazo y le dice que es increíble. Él lo apoyará. Eun-jae le pregunta si se está burlando de él. Seo-jun le asegura que no lo está. ¿Quiere casarse con la presidenta, verdad? Eun-jae responde que sí. Seo-jun imagina a Jeong-woo en un traje y piensa que es tan guapo, pero sería aún mejor si ella usara un vestido. La presidenta aprenderá lo que es el amor y tendrá una vida feliz. Sin embargo, Seo-jun se pregunta qué debería decir. Por supuesto, no pueden hablar sobre el contrato. No hay ningún problema con el contrato y la imagen de la presidenta no se verá afectada, piensa Seo-jun. Eun-jae se sorprende y sigue imaginando a Seo-jun diciendo que la presidenta y él no se casaron por amor. Eun-jae se pregunta por qué no puede explicarle todo en detalle. Todo lo que sucede tiene su razón de ser. Entonces, si la presidenta quiere, puede divorciarse de él y casarse contigo en cualquier momento. Aunque él no puede romper el contrato. El contrato, el presidente puede. Dice, entonces, ¿quieres decir que no eres importante? Por supuesto, si eso es lo que quiere la presidenta, Seo-jun es mejor de lo que pensaba. Seo-jun solo necesita ayudar a primero, por favor, dile sobre el número de teléfono de Jeong-woo. Seo-jun dice que no puede, y pregunta por qué. Seo-jun responde que sería una filtración de información personal, pero le recuerda que le prometió ayuda. Seo-jun le dice que no lo hizo, solo dijo que lo apoyaría. Exclama, ¿estás bromeando? Solo digo eso. Seo-jun se disculpa, pero tiene miedo de la presidenta y no puede ayudar a Eun-jae a conquistar el corazón de la presidenta. Piensa en sus adentros, 200 Eun-jae tiene que hacerlo él mismo. La presidenta llama a Seo-jun y Seo-jun le dice a que espere, si está ausente, ella lo buscará de inmediato. Seo-jun habla con la presidenta y responde sí, presidenta. Enojado, lo mira mientras se va. Piensa, así que Eun-jae, luchando. 200. Está parado enojado. Seo-jun se va, temiendo que el presidente lo regañe. Ese tipo se atreve a burlarse de Eun-jae.
Veamos cuál es su nombre de todos modos. Seo-jun parece estar burlándose de él, pensando, no nos amamos mutuamente. Solo Jung-woo te ama. Los edificios aparecen en la noche. Un empleado le dice a Seo-jun que la secretaria Sin se irá primero. Seo-jun le responde que sí y que la verá mañana. Seo-jun se sienta en silencio en la oficina. Seo-jun piensa que quería irse, pero la presidenta aún no lo ha hecho. De todos modos, Un-jae no encaja con ella porque es un supermodelo. Así que él encajará con ella. Ahí está, la presidenta. Choi se gira hacia Seo-jun y le dice, vamos a casa, cariño. Seo-jun la mira con sospecha y le pregunta por qué dijo eso. Choi se disculpa y le dice que simplemente quería bostezar. Seo-jun piensa que se equivocó y no hablará así nuevamente debido a la influencia de la directora. La mente de Seo-jun se desorienta. Choi toca la puerta de su habitación y Seo-jun le responde. Choi le dice que es hora de cenar. Seo-jun acepta, pero se pregunta por qué lo llamó secretario Sin en lugar de Seo-jun. Se da cuenta de que lo escuchó mal al principio. En la cena, Seo-jun está encantado con la comida que Choi ha preparado. Está agradecido de no tener que cenar en una tienda de conveniencia o un pequeño restaurante. Siente que es genial comer en casa después de que el contrato termine y pueda volver a una vida normal. Después de la cena, Seo-jun se para fuera de una habitación, que es la habitación de la presidenta. Se pregunta cómo lo habrá decorado y qué hará cuando esté sola. Se pregunta si verá Netflix o YouTube, o si tal vez hace ejercicio. Se pregunta cuáles son los pasatiempos de una persona rica. Se da cuenta de que no lo sabe y piensa en lo que es normal para una persona rica. Mientras tanto, en la habitación de Choi, ella está escribiendo en su tableta y susurra para sí misma que solo él está en su corazón. No sabe quién está en su corazón, pero en el suyo solo hay lugar para él. En la oficina, el fotógrafo está tomando fotos de Un. Los empleados elogian su apariencia y dicen que firmará un contrato de por vida con G Cosmetics. Un-jae dice que realmente no es una palabra vacía. Tiene que agradecer a todos por trabajar duro hoy. El gerente le dice a Un-jae que puede irse ahora. Un-jae le pregunta si puede ir a la compañía con él. El gerente confirma que sí, y que no interferirá con el trabajo de todos, simplemente quiere saludar al equipo y ayudar a llevar la bolsa de cosméticos. Un-jae se emociona al pensar en la posibilidad de ver a todos en el equipo. Seo-jun le pregunta si también está viniendo hoy, y Un-jae responde afirmativamente. Seo-jun se sorprende por el cambio repentino en la forma en que Un-jae se dirige a él, como si estuviera en un drama coreano. Un-jae se burla de Seo-jun y le pregunta por qué está riendo, a lo que Seo-jun responde que simplemente pensó que Un-jae estaba trabajando muy duro. Sin embargo, Un-jae está tan inmerso en su propia ilusión que no se da cuenta de lo que está sucediendo realmente. Seo-jun espera que todo vaya bien, mientras Un-jae sigue hablando sin parar. Luego, Un-jae le pide a Seo-jun que agregue su número de teléfono en su teléfono como modelo exclusivo de G Cosmetics. Seo-jun toma el teléfono de Un-jae y le da su número de teléfono. Un-jae luego le pide a Seo-jun que le dé el número de teléfono del secretario del presidente Jeong-woo. Seo-jun toma el teléfono de Un-jae y se asegura de que el número sea real. Luego, Un-jae comienza a enviar mensajes de texto a Seo-jun, preguntando sobre la rutina de Jeong-woo y qué está haciendo en ese momento. Seo-jun se siente abrumado por la cantidad de mensajes y comienza a ignorarlos. Finalmente, Un-jae llama a Seo-jun y le pregunta qué está haciendo. Seo-jun se sorprende por su persistencia y le pregunta por qué está tan interesado en la vida de Jeong-woo. Un-jae simplemente responde que está preocupado por su comida y su horario. Seo-jun se da cuenta de que Un-jae no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Un-jae sigue enviando mensajes a Seo-jun, preguntando sobre la comida de Jeong-woo y su horario. Seo-jun se pregunta por qué Un-jae está tan obsesionado. Finalmente, Un-jae le pregunta a Seo-jun si está en la casa de Jeong-woo en este momento. Seo-jun se da cuenta de que Un-jae ha malinterpretado la situación y corta la llamada. Seo-jun le dice a Un-jae que lo bloqueará si sigue molestando. Un-jae se disculpa por el ruido y le sugiere que descanse también. Seo-jun está molesto por la insistencia de Un-jae y se pregunta por qué está actuando de esta manera. Mientras tanto, los empleados de la compañía elogian las fotos de Un-jae y comentan sobre su apariencia impresionante.
Seo-yun se da cuenta de que Eun-jae ya no parece tener los mismos sentimientos genuinos por él. Se pregunta si Eun-jae solo está actuando por deber profesional. La presidenta Choi y Kim están viendo las fotos del nuevo concepto de Eun-jae. Choi menciona que ha recibido el mensaje, pero aún no lo ha visto. Los empleados comentan que es un alivio que la presidenta esté presente y que es aterradora. Uno de los empleados elogia la belleza de Eun-jae, pero Choi parece no estar al tanto de quién es. Choi finalmente confirma que Eun-jae es impresionante y sugiere que se parece al secretario Shin. Los empleados murmuran acerca de que Eun-jae es magnífico. Seo-yun se pregunta si Choi se ha dado cuenta de la relación entre él y Eun-jae. La presidenta les pide a todos que dejen de hablar y se pongan a trabajar. Seo-yun se encuentra pensando en lo que dijo Choi. ¿Por qué es ella así? Se pregunta mientras reflexiona sobre las palabras de la presidenta. Ella dijo que él se parece al secretario Shin, ¿no es magnífico? Seo-yun se sonroja al hablar de belleza. Ha estado harto de escuchar eso desde que era pequeño porque ha sido guapo toda su vida. La mayoría de los elogios que ha recibido sobre su rostro eran sobre lo guapo que era. Seo-yun, eres tan guapo o el secretario Shin es impresionante, exclamaban. Él respondía con un gracias pero, en realidad, todos le parecían iguales. Seo-yun sigue atrapado en el pasado cuando ocurre esa escena. Alguien dice, presidenta, el modelo es impresionante, ¿verdad? Ella ni siquiera sabe. ¿Se parece al secretario Shin? ¿No es magnífico? Por alguna razón, las palabras de la presidenta siguen rondando en su mente. Choi le dice a Seo-yun que el informe que ha presentado es terrible. Seo-yun se sorprende y se disculpa sinceramente, prometiendo reescribirlo y presentarlo de nuevo al día siguiente. Choi asiente con la cabeza y le dice que así debe ser. Seo-yun sale de la habitación y reflexiona sobre lo que acaba de suceder. Se da cuenta de que la belleza no es tan importante. Comprende que la presidenta probablemente solo soltó esas palabras sin pensarlo demasiado. En ese momento, se da cuenta de algo. Pero si a la presidenta le gusta Eun-jae-yun más que a él, entonces es posible que pronto esté libre. Seo-yun se da cuenta de que no será fácil. Kim Ji-an se acerca y menciona que la presidenta todavía está siendo dura con Seo-yun. Seo-yun asiente y dice que la presidenta no es del tipo que se deja conquistar fácilmente. Sin embargo, Kim Ji-an le recuerda que hace poco tiempo, la presidenta dijo que Seo-yun era impresionante. Seo-yun se sorprende y se pregunta qué está pasando. Choi aparece en la conversación y el camarero les trae café. Kim comenta sobre lo guapo que es el camarero, y Choi menciona que la presidenta le dijo a Seo-yun que él también es impresionante. Seo-yun comprende que las palabras de la presidenta fueron dichas en un momento sin pensar demasiado en ellas. Más tarde, en la casa de Choi, Seo-yun recibe un mensaje de texto de Eun-jae-yun. Se pregunta por qué Choi Jeong-woo siempre está tan activo. Eun-jae-yun le pregunta sobre los planes de Choi Jeong-woo para el fin de semana, y Seo-yun responde preguntando cómo lo sabe. Eun-jae-yun le dice que vive con Choi y no sabe qué planes tiene para el fin de semana. Seo-yun se siente nervioso y pregunta si eso es creíble. Eun-jae-yun le dice que simplemente la siga cuando ella salga. Seo-yun se siente preocupado por este hombre tan misterioso. Aunque no sabe mucho sobre la vida personal de Choi, está curioso por saber qué hace fuera del trabajo. Pero no tiene suficiente valentía para preguntarle directamente debido al temor que le tiene a la presidenta. Entonces, Seo-yun recuerda lo que Kim le dijo a Seo-yun sobre la presidenta pareciendo más amable últimamente. Se pregunta si debería intentar preguntarle. Choi aparece y lo nota. Ella está sentada en el sofá, leyendo algo. Seo-yun le pregunta si está leyendo un libro todos los días y si solo come y se va a su habitación. Choi le responde que normalmente se queda en casa para descansar, lo cual le parece normal. Pero Seo-yun se pregunta si realmente es normal, dado el comportamiento de Choi. Choi le dice a Seo-yun que no es nada especial y que simplemente se queda en casa para descansar. Seo-yun acepta la respuesta y se disculpa. Luego, Choi se quita las gafas y le dice que a veces hace ejercicio y lee libros. Seo-yun se queda sorprendido por la revelación de Choi sobre sus actividades personales. Se pregunta si la presidenta es realmente normal. Aunque no sabe si tiene el coraje de preguntarle más detalles sobre su vida fuera del trabajo. Ella ojea las obras restantes mientras Seo-yun comenta que es una respuesta común.
Entonces ella le pregunta acerca de él, ¿y tú, secretario Sin? ¿Tienes pasatiempos? Él responde con calma, casi nunca salgo de mi habitación. Ella parece entender y le dice que, aparte de su habitación, todo es muy incómodo en la casa. Aún no conoce la estructura completa de la casa. Seo-jun le pregunta si tiene algún pasatiempo especial y luego le pregunta acerca del fin de semana. Ella sugiere, hagamos una cita. Seo-jun la mira con sorpresa y ella le dice que lo ha estado mencionando todo el tiempo. Él se siente confundido y pregunta, ¿qué? Ella continúa, no tengo nada que hacer este fin de semana, así que hagamos una cita, ¿de acuerdo? Él la mira con sospecha y pregunta, ¿en serio? Ella responde, sí, hagámoslo. Choi le dice a Seo-jun que lo entiende, vamos a tener una cita, nos llevaremos bien, ¿verdad? Luego se da la vuelta y se va, dejando a Seo-jun desconcertado. Él se da cuenta de que no era lo que ella quería decir, pero no tiene el coraje de corregirla. Seo-jun sigue trabajando en su computadora en la noche del viernes. Se pregunta por qué tiene que quedarse trabajando horas extras, incluso si es solo una cita. Imagina diferentes planes para la cita, como tomar café, ir a una sauna, un salón de entretenimiento o karaoke. Cada plan tiene sus ventajas y desventajas. Al final, decide que dejará que la presidenta elija. Seo-jun toca a la puerta de la presidenta y le pide entrar. Entra en la habitación de la presidenta, que es fácil de entrar y salir. Observa la habitación de la presidenta y nota que es ordenada y se adapta a su personalidad. Mientras observa, escucha a la presidenta hablar por teléfono y mencionar que necesita alquilar un lugar. Seo-jun se da cuenta de que la presidenta está planeando una cita para el fin de semana. Cuando la presidenta cuelga, él le pregunta si va a tener una cita este fin de semana. Ella confirma y él le pregunta si puede preguntar dónde planea alquilar un lugar. La presidenta le explica que es para su cita y que pensó que eso es lo que haría la gente normal. Él asiente, pero luego le dice que cancele sus planes de alquiler. Ella pregunta por qué, y él responde con una expresión de pájaro volando y gritando. La presidenta le explica que pensó que eso es lo que haría la gente normal. Él dice que lo entiende, pero menciona que no es exactamente normal. La presidenta le pregunta por qué está allí, y él responde que no es nada importante. Luego, sugiere que podrían ir a un parque de diversiones en lugar de alquilar un lugar. Seo-jun se encuentra en su habitación y recuerda cuando era pequeño y no podía dormir antes de un picnic. Está pensando en los planes para su cita con la presidenta y si podrá hacerla feliz. No puede creer que todavía esté así, incluso ahora que tiene 29 años. Por supuesto, no es porque esté emocionado, se siente nervioso y confundido. No puede creer que la presidenta pueda ser tan genial en su imaginación. Él dice, de verdad, porque es el fin de semana y habrá multitudes. Choi dice que sí, que mañana a las 9 de la mañana. Se pregunta por qué a las 9 de la mañana, por qué ella trabaja tan duro. Su teléfono suena, es un mensaje de un Jae preguntando qué hará Choi este fin de semana. Él responde que este fin de semana ella saldrá en una cita con él en un parque de diversiones. Finalmente, están en el parque de diversiones, solo él y la presidenta. Él le pregunta si alguna vez ha ido a un parque de diversiones y ella le responde que por supuesto, que fue cuando estaba en la preparatoria. Le pregunta a Choi qué juego le gustaría jugar y un niño choca con él. Choi le dice que lo siga para hacer algo. Le pregunta a la presidenta si le gusta este tipo de juegos de miedo y ella le dice que no lo sabe. Luego le da un consejo, cuando la montaña rusa baja, no mires hacia adelante, mira hacia un lado. Luego deciden jugar a un juego de la montaña rusa y él le pregunta si es buena en este tipo de juegos. Ella le dice que le dará un consejo, no mire hacia adelante cuando la montaña rusa baje, sino hacia un lado. Él le pregunta qué pasará si mira hacia un lado, y ella le responde que tendrá que averiguarlo por sí mismo. Están sentados juntos en la montaña rusa y ella toca su brazo mientras el carrito sube. Seo-jun se siente confundido por la cercanía entre ellos. Cuando la montaña rusa comienza a bajar, ella le dice que no mire hacia adelante, sino hacia un lado. Él sigue su consejo y mira hacia un lado, viendo su rostro sonriente. Ella se ríe y le dice que no es la cara de la persona a su lado, sino el paisaje. Seo-jun se siente incómodo por haber hecho contacto visual con ella de esa manera.
La montaña rusa sigue bajando a toda velocidad y él intenta concentrarse en el paisaje. Choi se ríe y le dice que es divertido. Finalmente, la montaña rusa termina y ella se siente cómoda por haber respirado aire fresco. Él le pregunta si tiene calor, pero ella responde que no. Luego, le sugiere que se siente y descanse un rato mientras él compra helado. Ella asiente y él se dirige a la tienda de helados. Mientras está en la tienda de helados, Seo-jun se queda pensando en la presidenta y en lo que está sucediendo. Es la primera vez que la ve sonreír. Debe ser como las demás, piensa Seo-jun mientras sostiene conos de helado. Es el típico romance, ver a tu compañera sonreír por primera vez. Claro, no está diciendo que esté enamorado de ella, eso está fuera de discusión. Nadie dijo nada de todos modos, simplemente estar al lado de la presidenta es suficiente. Choi está sentada en un banco y dos chicos la están molestando. La llaman chica leona y le preguntan con quién está. Uno de ellos le pregunta su edad y por qué está sola si es tan bonita. Seo-jun se encuentra observando la situación y se pregunta por qué la presidenta no dice nada. Los chicos comienzan a tocar a Choi y él grita para detenerlos. Los chicos lo miran y uno de ellos le pregunta por qué está allí parado. Seo-jun se siente nervioso y no sabe qué hacer. Finalmente, Choi se defiende y golpea a uno de los chicos. Seo-jun la mira asombrado. Luego, Choi se acerca al otro chico y le dice que deje de molestar a las chicas. Seo-jun admira su valentía. Después de la pelea, Choi le dice a Seo-jun que ella se encargó de la situación. Él se disculpa por no haberla ayudado, pero ella le dice que no hay problema y que cuando necesite ayuda, se la pedirá. Seo-jun se siente emocionado por la respuesta de Choi. Luego, Choi le pide a Seo-jun que compre helado y él se dirige a la tienda. Mientras espera, Seo-jun reflexiona sobre la situación y sobre su día con la presidenta. Está sorprendido por lo interesante que ha sido el día. Finalmente, Choi le pregunta a Seo-jun qué juego deberían jugar a continuación. Montan en varias atracciones y Seo-jun se siente agotado. Se sientan en una banca para descansar un poco y Choi le pregunta si está disfrutando del día. Él le dice que rara vez va a lugares como este y que normalmente no sale con nadie. Pero hoy ha sido diferente y está disfrutando de su tiempo juntos. Se da cuenta de que la presidenta no ha hecho comentarios negativos y se pregunta si valdría la pena seguir saliendo con ella. Mientras están en la noria, Choi nota que Seo-jun la mira y le pregunta por qué lo hace. Él se pone nervioso y le dice que no es nada. Se pregunta si será porque no quiere descubrir más sobre ella. Seo-jun sigue observándola y piensa que el día ha sido realmente interesante. Choi sonríe y le dice, ¿estás bien, verdad? Ella responde, no está mal. A veces podríamos venir aquí a jugar. Seo-jun le pregunta a la presidenta si puede hacerle una pregunta. Seo-jun dice, jefe, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella responde, ¿qué quieres preguntar? Seo-jun continúa, bueno, jefa, ¿por qué eres tan fuerte? Me disculpo si es una pregunta grosera, pero me lo he preguntado durante mucho tiempo. Ella le responde que nació con esa fuerza mientras están sentados en una noria. Seo-jun se sorprende y comenta que pensaba que ella había estudiado artes marciales. Ella revela que aprendió judo y taekwondo cuando estaba en la escuela primaria. Seo-jun, sorprendido, se imagina a sí mismo como un niño en la escuela primaria y no puede creer que la presidenta sea tan fuerte desde tan joven. Recuerda una escena de la infancia de Choi en la que golpea a un niño con fuerza. El maestro le dice que no necesita ser tan agresiva, pero Choi no tenía intención de hacerlo. Otros niños le dicen al maestro que no jugarán con Jeong-woo, ya que hubo muchas personas heridas. Choi le suplica al maestro que no la envíe de nuevo a la academia. Seo-jun no puede entender cómo alguien puede nacer con tal fuerza. Luego, él critica a los adultos por no aprovechar su talento y entrenarla para ser parte del equipo nacional en lugar de decirle que abandone la escuela. Choi comenta que no lo había considerado, pero si ese fuera el caso, nunca se habría encontrado con el secretario Sin. De vuelta a la realidad, Seo-jun se da cuenta de que está pensando demasiado en eso y se disculpa. Choi le distrae diciendo que ve un atardecer y le pregunta si le gustan esas cosas. Seo-jun asiente con la cabeza y se ve una escena de un parque de diversiones, demostrando que ha aprendido algo nuevo. Finalmente, vuelven a casa y Seo-jun comenta lo cansado que está.
Mencionan que debería descansar y Seo-jun se da cuenta de que olvidó quitarse la banda de cabello. Choi le pregunta cuándo se la quitó, pero le dice que luce lindo con ella puesta. Seo-jun la mira, pensando en lo extraña que ha estado últimamente. Luego, se da una ducha sin darse cuenta de que su teléfono se quedó sin batería. Está demasiado feliz por haber pasado tiempo a solas con la presidenta. Mientras tanto, Un-hye está furiosa y frustrada porque Seo-jun no ha respondido sus llamadas en todo el fin de semana. Se pregunta por qué él ignora sus llamadas y quiere saber qué ha estado haciendo Choi Jeong-woo. Está demasiado frustrada para esperar y decide llamar a Seo-jun de inmediato. Choi sostiene su banda de cabello en la mano y se pregunta qué debería hacer con ella. No cree que vaya a usarla otra vez, pero siente que sería un desperdicio si la tira. Luego se pregunta qué hacen las personas con esas bandas de cabello después de terminar una relación. Considera preguntarle al secretario Sin, así que va a la habitación de Seo-jun. Sin embargo, Seo-jun está durmiendo profundamente, por lo que no puede hacerle la pregunta. Al día siguiente, Choi ve el teléfono de Seo-jun parpadeando. Pensó que en una noche de fin de semana él no estaría disponible para la empresa, pero ya estaba dormido y el teléfono sonaba demasiado. Decide apagarlo, ya que debe estar muy cansado. Ella recoge el teléfono de Seo-jun y él murmura algo en sueños, lo que la sorprende y la hace salir de la habitación. Seo-jun sigue durmiendo mientras ella se encarga del teléfono. El teléfono sigue sonando, y Choi se da cuenta de que es una llamada importante de Un-hye. Al contestar, Un-hye se muestra enojado y le pregunta quién es. Choi responde que es Choi Jeong-woo. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones.